Buenas tardes, queridos docentes en formación. El tema que me tocó exponer a mí, obviamente que en las diapositivas y en la revista, fueron las expresiones algebraicas. Vamos a conocer un poco de qué se tratan las expresiones algebraicas. ¿Qué son expresiones algebraicas? Es una expresión matemática en la que se combinan números y letras. Aquí vemos un ejemplo donde tenemos números y donde tenemos letras. Los números se denominan coeficientes y las letras se denominan parte literal. La letra A representa una incógnita, es decir, una variable de la que desconocemos su valor y que hay que calcular el número que acompaña a la letra que la va multiplicando. En este caso sería 3A igual a 3XA. Para tener más claro el concepto de expresiones algebraicas, tenemos que conocer las estructuras de un término. Entonces aquí vemos un ejemplo donde miramos cuáles son los coeficientes, cuál es el grado, cuál es el signo y cuáles son las partes literales. En este caso sería, el coeficiente viene siendo el 6, el signo obviamente sea suma, resta, multiplicación, división, etc. Las partes literales es la X y la Y y el grado es el número al que está elevado. Aquí también vemos un ejemplo de lo que es un monomio y de lo que es un polinomio. Las expresiones algebraicas se dividen en dos: el monomio y el polinomio. El monomio se conforma de una expresión algebraica. Aquí tenemos un ejemplo: 6x a la 2 más 32y a la 4. Y el polinomio se conforma de varios términos. En este caso sería 6x y a la 2 más 9c a la 4. Para tener claro aún los conceptos, los diferentes conceptos que hemos visto, vamos a mirar un concepto de lo que es un polinomio. Dice que el polinomio es una expresión algebraica constituida por un número finito de variables y constantes. En forma matemática, los números son constantes y a las letras se les llama variable. En este caso serían las constantes, que son los números 1, 2, 3, cualquier clase de número, es decir, son finitos. Y las variables vienen siendo las letras X, Y, Z, A, B, C. Exponente es el grado al que se eleva la variable. Aquí vemos un ejemplo de polinomio. Este tiene tres términos. Aquí vemos un término que es 4x y a la 2 más 3x, que es otro término, menos 5, que es otro término. También en unidad abarcamos lo que es la suma de polinomios. Se dice que para sumar polinomios simplemente sumamos juntos los términos similares. Ahora vamos a mirar qué es un término similar. Los términos similares son términos cuyas variables son los mismos y sus exponentes como el 2 en x2, en otras palabras, términos que se parecen. Vamos a mirar un ejemplo de los términos similares. Un ejemplo, aquí tenemos 7x, x menos 2x. ¿Por qué son similares? Porque las variables son todas x. Aquí miramos que el 7x obviamente tiene una x, la x y el 2x. Entonces, ¿por qué son similares? Porque las variables son todas x. Y como decíamos anteriormente que las variables vienen siendo las letras, puede ser y, a, z, etc. Aquí miramos otro término que es 1 entre 3 xy a la 2. ¿Por qué las variables son todas x? ¿Por qué todos son términos similares? Porque las variables son todas xy. Aquí vemos una, en el segundo término vemos otra y en el tercer término vemos otra. Por eso son términos similares. ¿Cómo se suman polinomios? Existen dos pasos para sumar polinomios. Juntar los términos similares, que es, aquí vemos un ejemplo de una suma, 2x a la 2 más 6x más 5 y 3x a la 2 menos 2x menos 1. ¿Qué hacemos para resolver la suma de polinomios? Juntamos los términos similares. En este caso sería el 2x2, que aquí lo vemos en el primer término, más el 3x2. Aquí vemos los términos similares, x2 y x2, más
6x menos 2x, aquí vemos los términos similares, en 6x y en 2x, más 5 más 1. Suma los términos similares, entonces sumamos 2 más 3, x a la 2, más 6 menos 2, x más 3 menos 1. Aquí vemos el resultado de la suma de polinomios. De esta manera se suman los polinomios. También vimos en la unidad la resta de polinomios. Se dice que la resta de polinomios consiste en sumar al minuendo el opuesto del sustraendo. Aquí tenemos la metodología para resolver la resta de polinomios. En este caso dice que en la parte del minuendo tenemos un polinomio. Este viene siendo el minuendo, que está compuesto por 3 términos. Y en la parte del sustraendo también tenemos un polinomio que también está compuesto por 3 términos. 1, 2 y 3. Muy bien. Entonces, como vemos, encontramos un signo menos acá, lo que afectará a cada uno de los términos cambiándole el signo. Como vemos, el 3x4 que está positivo pasa a negativo. Y este es el efecto que tiene el signo menos al sacar el paréntesis. Ahora, para seguir operando, agrupamos signos diferentes y operamos los coeficientes. También miramos en unidad la multiplicación de polinomios, que se deben multiplicar todos los monomios de uno por todos los del otro y sumar los resultados. Aquí vemos la metodología para la multiplicación de los polinomios. En la división de polinomios también se dice que la división de un polinomio por un monomio solo si es posible se obtiene dividiendo cada término del polinomio por el monomio, obteniendo como resultado otro polinomio. También en la unidad vimos lo que fue la factorización, pero lo que me llama la atención de este tema es que lo busqué y lo consulté con varios licenciados y dicen que solamente la factorización se ve desde sexto en adelante, incluso las más pesadas desde octavo en adelante. Sin embargo, como es la unidad que me tocaba trabajar, entonces consulté algo sobre factorización que lo vi un poco difícil para explicarlo en primaria, entonces no sé cómo trabajarlo. Se llaman factores o divisores de una expresión algebraica a las expresiones algebraicas que multiplicamos entre sí. Dan como producto la primera expresión. Aquí vemos cómo se factorizan los números. Bueno, ese fue toda la unidad que abarqué tanto en la revista como en las diapositivas. Gracias, muy amables.